¿Estás en una situación de alerta constante, de hipervigilancia, con una sensación de miedo difuso a que algo malo vaya a pasar pero no sabes qué? Esto te da algunos síntomas físicos con malestar general y además te dificulta las tareas cotidianas. Pues podrías tener un trastorno generalizado de ansiedad, que es relativamente frecuente. Se calcula que un 3% de la población puede sufrirla y se da más en mujeres que en hombres. Es posible que con el doble de frecuencia. La edad en la que se suele presentar es entre los 20 y 40 años, sobre todo entre los 25 y 35 años. Soy el doctor Alberto San Agustín en el canal de Psicología en Vídeo y en este voy a responder a las preguntas más frecuentes sobre el trastorno generalizado de ansiedad. ¿Qué es el trastorno generalizado de ansiedad o trastorno de ansiedad generalizado? Pues es una situación en la que la persona está preocupada constantemente y esto le genera una ansiedad, ¿no? Pero esta ansiedad tiene la característica de que es una ansiedad excesiva y es una ansiedad irracional. Excesiva en el sentido que es más intensa de lo normal, dura más de lo normal y es más frecuente de lo normal. Y es irracional en el sentido que no se corresponde con las circunstancias del individuo, ¿no? Que estaríamos todos de acuerdo en que es una exageración en este sentido. Además, la persona la sufre como fuera de control y además también es consciente de que esta ansiedad es irracional. Es decir, la persona está de acuerdo en que no se corresponde con las circunstancias que tiene. Y esto puede interferirle con su vida cotidiana, ¿no? Se preocupa por cuestiones normales, pero de forma excesiva, por ejemplo, a nivel escolar, si es un niño, a nivel laboral, si es una persona más mayor, o incluso a nivel familiar, o a nivel de relaciones, a nivel de dinero. Son preocupaciones que muchas personas o que todo el mundo puede tener, pero en este caso es mucho más exagerado y la persona se da cuenta de ello. ¿Cuál es la causa del trastorno generalizado por ansiedad o de ansiedad? Pues no se sabe exactamente, es incierto. Lo que sí que se ha visto que se da más en mujeres que en hombres, el doble aproximadamente. Se cree que hay un factor hereditario y genético, porque se ve más en ciertas familias, hay una cierta agrupación familiar, y se piensa que esta genética podría predisponer a tener una mayor vulnerabilidad biológica al estrés. También hay factores ambientales que se pueden sumar a estos y esto condiciona el que se desarrolle el trastorno. Estos factores ambientales pueden ser hechos traumáticos durante la infancia o incluso recientes que junto a la vulnerabilidad biológica haga que se desarrolle el trastorno, pero no necesariamente. O sea que es posible que si es una persona que no haya tenido nada en especial, ninguna experiencia traumática en especial y familiarmente tampoco haya habido mucho problema, y que el contexto familiar haya sido normal y que en determinado momento desarrolles este trastorno que lo vives como algo extraño, ¿no? Una situación que no coincide con tu forma de ser previa y que además notas que no lo puedes controlar. También a nivel de ambiente se habla de el contexto de la educación dentro de la familia, que a veces si son familias muy sobreprotectoras, pues podrían, o muy ansiosas, pues podrían haber contribuido a esto. ¿Cómo se vive con un trastorno generalizado de ansiedad? Pues se vive como si tuvieras un detector de explosivos constantemente conectado, pero que estos peligros fueran cuestiones cotidianas de la vida habitual. De forma que la persona está en un estado constante de hipervigilancia y de alerta, detectando posibles catástrofes, y esto le hace vivir un estado de preocupación constante y excesiva e intensa, y un estado, por supuesto, de ansiedad. Esto le dará pues, una serie de síntomas físicos de malestar general, de dolores de cabeza, malestares abdominales, molestias en el pecho, a veces ahogos, síntomas físicos diversos, y esto hará que le sea muy difícil tolerar la incertidumbre y le cueste mucho también tomar decisiones. Y esto lo vive de una forma extraña, como si no fuera esto una situación, como si fuera habitual de la persona, y además como que no la puede controlar, que es incontrolable, y además se da cuenta de que es algo irracional. ¿Qué síntomas tiene una persona con trastorno generalizado de ansiedad? Pues los síntomas ya los hemos explicado en parte, son a nivel psicológico el estado de preocupación constante por peligros que en realidad son cuestiones cotidianas, pero
la persona los vive como si fueran peligros o incluso catástrofes, un estado a lo mejor de rumiación también acerca de cosas que han pasado y proyecciones al futuro, estar en un estado de alerta constante. Esto dará lugar también a síntomas físicos. Estos síntomas físicos pueden ser pues, dolor de cabeza con una sensación de opresión precordial, puede tener mareos, puede tener sensación de opresión en el pecho, hinchazón abdominal, puede tener temblores, puede tener también sudoración, una mezcla de síntomas, ¿no? A veces sensación de nudo en la garganta, y también puede tener tics y a veces también síntomas conductuales de comer más de lo normal, comer menos de lo normal, o hacer algún tipo de conductas de evitación para huir rápidamente de las situaciones de peligro, ¿no? Puede llegar en los casos más severos a que la persona no pueda cumplir con los plazos de su trabajo, incluso no pueda acudir al trabajo por el cúmulo de miedos inespecíficos y difusos que tiene, ¿no? Pero estos miedos no están localizados en una cuestión concreta, sino, como digo, son difusos y a veces no sabe exactamente a qué tiene miedo, ¿no? O sea, no es miedo a hablar en público, no es miedo a interaccionar con una persona, no es miedo a engordar, no es miedo a contaminarse, sino que es un miedo difuso en general que no lo sabe concretar y dará lugar a esta situación constante de ansiedad la mayor parte del día y que la siente como irracional y que no la puede controlar. ¿Es un neurótico una persona que tiene trastorno generalizado de ansiedad? Pues no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Una cuestión es tener una personalidad neurótica en el sentido que es una personalidad ansiosa de siempre, que la persona es así y se preocupa mucho por cualquier cosa. Y además este tipo de persona normalmente se autojustifica, ¿no? Que cree que está justificado que se preocupe mucho por todo. En cambio, la persona que sufre el trastorno generalizado de ansiedad lo vive como algo extraño, que no es habitual en él, o es mucho mayor de lo normal en cuanto a intensidad, y lo vive como irracional, que no tiene sentido este miedo tan exagerado que tiene. O sea que por una parte no necesariamente ha de haber una personalidad neurótica o ansiosa previa, y tampoco tiene que haber una situación estresante, fuerte o traumática previa. Puede haberlo, pueden darse las dos cosas, pero siempre hay un cambio respecto a lo que pasaba antes, y puede ser una persona que sea una persona tranquila y que no le haya ocurrido nada fuera de lo habitual y que empiece a desarrollar un trastorno generalizado por ansiedad. ¿Qué grave es o cuán grave es un trastorno generalizado de ansiedad? Pues todo dependerá de la intensidad de la sintomatología, tanto psicológica como física y conductual, que hemos comentado. Es decir, si esta sintomatología, esta preocupación excesiva, esta situación de hiperalerta llega un momento en que le bloquee para hacer de forma correcta o mínimamente correcta sus quehaceres habituales, tanto profesionales como familiares, como de relaciones, pues entonces estamos en una situación grave, una situación severa, en la que habrá que actuar para solucionarla. A veces puede ser una situación más moderada o leve, y también es verdad que puede ir variando y fluctuando durante el tiempo, ¿no? Que en algunos momentos esté peor y otros momentos esté mejor, de forma espontánea, ¿no? Sin que haya ningún factor ambiental que influya ni ninguna acción terapéutica. Pero claro, en las situaciones en las que esto es severo e interfiere mucho, pues es una situación grave en ese sentido. ¿Cómo se diagnostica un trastorno generalizado de ansiedad? Pues en primer lugar se tiene que hacer una entrevista para detectar todos estos síntomas que hemos comentado, también una exploración física para valorar que no sea que la persona tenga algún tipo de enfermedad orgánica o médica que pueda causarle estos síntomas, y normalmente se pedirá una analítica de sangre y de orina en la que se tiene que pedir las hormonas tiroideas, porque, por ejemplo, un hipertiroidismo es una de las causas orgánicas o de enfermedades que pueden causar una sintomatología que simule un trastorno generalizado de ansiedad y en realidad sea por un descontrol de las hormonas tiroideas, por un hipertiroidismo. Aparte de esto, pues se puede pasar algún test, que hay test para detectar el trastorno de ansiedad generalizada, y valorar al paciente para ver si cumple los criterios diagnósticos de alguna de las clasificaciones psiquiátricas que se utilizan en la práctica
clínica y así se establecer el diagnóstico. En estos criterios lo que se pide es que la sintomatología de preocupación excesiva pues dure al menos 6 meses y que durante esos 6 meses más de la mitad de los días haya estado en este estado de preocupación excesiva, esto como mínimo. También es importante el descartar que la causa pueda ser de algún fármaco o alguna droga, o que pueda ser por alguna enfermedad orgánica como el hipertiroidismo que hemos comentado, o que pueda explicarse mejor por otro trastorno mental o psicológico, como puede ser el trastorno que tenga miedo a tener un ataque de pánico, o que tenga fobia social, o que tenga miedo a contaminarse, un trastorno obsesivo compulsivo, o miedo a engordar, por ejemplo una anorexia, o a la separación, en fin, que sea una ansiedad más difusa y que no tenga un aspecto específico, o que se explique por otro trastorno mental. En los criterios diagnósticos, los síntomas que se destacan, aparte de la preocupación excesiva y el que se interfiera con la vida cotidiana, están síntomas como por ejemplo la inquietud y la sensación de sentirse atrapado, el fatigarse o cansarse con más facilidad de lo normal, el tener dificultades para concentrarse o quedarse con la mente en blanco, el estar más irritable de lo normal, el tener más tensión muscular y también los problemas del sueño. Normalmente se exigen 3 de estos síntomas que he comentado en adultos, y en niños con 1 sería suficiente. ¿Cómo se cura o cómo se trata? ¿Cuál es el tratamiento del trastorno generalizado de ansiedad? Pues se utilizan 2 enfoques. Uno es el tratamiento psicológico, psicoterapéutico, y otro el tratamiento farmacológico. Lo ideal sería utilizar los 2 desde el principio, y todo dependerá de la severidad de la situación y también de las preferencias que tenga el paciente. El tratamiento psicoterapéutico que se recomienda en general es las terapias cognitivo-conductuales. Y en cuanto a tratamientos farmacológicos, en primer lugar están las benzodiazepinas, que hacen un efecto muy rápido, como por ejemplo el alprazolam, pero hay otros que se pueden utilizar. Normalmente se recomienda para evitar los problemas de adicción, sobre todo en personas que estén predispuestas a ello, pues que el tratamiento esté limitado en el tiempo, y se da sobre todo en situaciones ya bastante severas, ¿no? Que a lo mejor una técnica de relajación pues no es suficiente. En segundo lugar están los antidepresivos, que normalmente tardan 2-3 semanas en hacer efecto. Los que más se usan son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, normalmente son el escitalopram y la paroxetina, y después tenemos los inhibidores de la recaptación de la serotonina y noradrenalina, que los que se usan son la venlafaxina y la duloxetina. Entonces estos serían los tratamientos. Hay más tratamientos que se podrían utilizar, pero ya son tratamientos que no están tan directamente indicados, o tratamientos que se asocian, por ejemplo, si hay un insomnio severo o si hay una situación muy severa, pues a veces se introducen fármacos como por ejemplo la gabapentina o la pregabalina, o que son anticonvulsivantes, y fármacos de este tipo, pero ya en situaciones más graves. Te dejo aquí otro vídeo en el que hablo de técnicas sencillas para abordar la ansiedad, y aquí otro vídeo sobre síntomas de ansiedad y una visión general que creo que te pueden interesar. Recuerda que si tienes cualquier trastorno de este tipo debes consultar con tu médico o con tu psicólogo de referencia. Muchas gracias, cuídate y hasta el próximo vídeo.